Doctores, ahora veamos infección del tracto urinario, ¿ok? Infección del tracto urinario. Entonces recuerden, doctores, ¿cuál es el germen más frecuente? Un 80-90% viene a ser E. coli. Ahora, también puede haber Proteus, Klebsiella, Enterobacter. Recuerda que el Proteus es productor de ureasa, ¿no es cierto? Doctores, recuerden, doctores, cuál viene a ser su patogenia de una infección del tracto urinario. La vía de infección es por vía ascendente. ¿Ok? Por vía ascendente. Y te pueden preguntar cuál es el factor de virulencia, doctores, de la E. coli. El factor de virulencia, recuerda que son los llamados pili tipo P. ¿Ok? Pili tipo P es el principal factor de virulencia que vamos a tener. Entonces, doctores, acá nos están contando, por ejemplo, una mujer de 20 años acude por disuria, poliacuria y tenesmo vesical hace 3 días. Y si tú le tomas su temperatura, doctores, esta paciente va a tener 36,5, es decir, no tiene fiebre. ¿En quién sospecha, doctores? En una cistitis aguda, mujer de 20 años, ¿correcto? Entonces, generalmente se presentan en mujeres jóvenes y con esta clínica característica, doctores. No tiene fiebre, no tiene náuseas, no tiene vómitos. Ya, dato importante. Por el otro lado, doctores, nos presentan una mujer de 60 años que acude por dolor lumbar. Que este dolor lumbar, tú al examen le puedes encontrar un PPL positivo. La paciente tiene náuseas y vómitos desde hace 4 días y fíjate que tiene fiebre de 39, una frecuencia cardíaca que está aumentada y una presión arterial de 90-60. ¿Ok? Entonces, doctores, aquí estamos hablando de una infección urinaria alta, es decir, estamos hablando de una pielonefritis que es característica de mujeres adultas mayores, ¿no es cierto? Entonces, la característica clínica es muy importante que recuerdes, porque por esto vas a sacar tu examen, doctores, ¿ok? Muy bien. Recuerda, doctores, que puedes hacerle una eco. Ya no es recomendable hacerle a todos los pacientes ecografía. ¿Para qué le puedes pedir una eco, doctores? Para ver si es que tiene el paciente alguna complicación o no. ¿No es cierto? Por ejemplo, una nefrolitiasis puede tener, ¿no es cierto? Para descartar, por ejemplo, anomalías anatómicas. Para eso le vas a pedir una ecografía. Vamos a encontrar nitritos positivos o esterasa positivos también en la tira, ¿no? En el urocultivo, doctores, ¿qué vamos a encontrar? Recuerda que el urocultivo es el gol estándar, ¿no? Porque ahí ya vamos a ver qué bacteria es la que está ocasionando, ¿no es cierto? Y recuerda que llevamos el diagnóstico cuando hay mayor a 10⁵ unidades formadoras de colonia y se saca del segundo chorro, ¿no es cierto? El chorro medio, recuerda, ¿ya? La sonda, cuando tú le sacas, doctores, por sonda, es mayor a 10⁴ unidades formadoras de colonia y cuando le haces por punción, basta una sola bacteria y ya es diagnóstico, ¿ok? Otro dato, doctores, que debe recordar es que cuando hablamos, por ejemplo, de una ITU complicada. Cuando hablamos, primero, digamos, de una ITU no complicada. Una ITU no complicada, doctores, es aquella paciente que tiene cistitis o que tiene pielonefritis, ¿no es cierto? Ya sean mujeres jóvenes, adultas, pero que estén sanas, sin anomalías anatómicas. Sin anomalías anatómicas. ¿Y cuándo, doctores? Recuerden que hablamos de mujeres sanas, ¿no es cierto? Perdón, mujeres. Sin anomalías anatómicas. Porque cuando hablamos, doctores, de complicada, es todo lo contrario, es decir, lo que no incluye acá. Es decir, hablamos de hombres, por ejemplo, cuando hablamos, doctores, de infección del tracto urinario en niños, principalmente niños menos de 5 años, ¿correcto? Cuando el paciente tiene malformaciones urinarias, malformaciones anatómicas, ¿ok? Muy bien. O que el paciente de repente tenga una sonda Foley, ¿ok? Paciente con alguna instrumentación de la vía urinaria se considera una ITU complicada. ¿Cuál viene a ser, doctores, el tratamiento? El tratamiento de una cistitis, ¿no es cierto? A nivel de la vejiga, viene a ser con nitrofurantoína, concentra bien a nivel de vejiga. O con beta-lactámicos, con cefalexina, por ejemplo. En la pielonefritis, doctores, ¿qué podemos dar? Ceftriaxona, ¿ok? Generalmente damos ceftriaxona endovenosa o podemos dar, doctores, fluoroquinolonas, ¿ok? Y otro dato importante. ¿En qué pacientes que son, doctores, que tienen una bacteriuria asintomática, ¿ok? Que tienen una bacteriuria asintomática, se trata?
¿Cuándo damos tratamiento a estos pacientes? La pregunta clásica, cuando es una gestante, por ejemplo. Cuando el paciente es un inmunosuprimido. Cuando el paciente, doctores, va a entrar a algún procedimiento previo, algún procedimiento quirúrgico, previo a una cirugía. Le damos, si es que nosotros encontramos urocultivo positivo. ¿Ok? ¿Cuándo más, doctores? Cuando el paciente, después que le ha retirado la sonda Foley, persiste con una bacteriuria. También le das tratamiento antibiótico, ¿ok? Y en niños también, en niños menores de 5 años. Recuerda que no se da tratamiento en aquellos pacientes que tienen sonda vesical. Por más que tú le encuentres un urocultivo positivo y están con sonda vesical, ahí no le das tratamiento, ¿ok? En ancianos tampoco le das tratamiento, ¿no? ¿Cuándo das tratamiento en pacientes asintomáticos? En estos casos de acá. En ningún otro, doctores. Bien.